Buenas tardes a todos. Hoy voy a explicar el tema de las sílabas en los versos y varios temitas que están alrededor de esto. Entonces, veamos los subtemas para revisar ahorita. Sílabas, consideraciones al contar las sílabas, que es un romance. Vamos a ver la primera estrofa del romance Sonámbulo de Federico García Lorca, las pausas, la sinalefa y la sinéresis. Voy a tratar de ir un poquito rápido para que vean completo el video. Vean entonces. Lo primero que tenemos que considerar sobre esto es que estamos tratando, voy a hacer este repaso sobre las sílabas en español, sobre los diptongos y demás, porque nos quedamos en analizar los poemas. Entonces, esto es parte del metro, de saber el metro de cada poema, es decir, cuántas sílabas van a tener los poemas que vamos leyendo para poder apreciarlos mejor y para poder leerlos también mejor, aprovecharlos más nosotros mismos. Entonces, vayamos a esto, las sílabas en español. Las sílabas en nuestro español se pueden componer de una sola vocal, como aquí en nuestro ejemplo, amarte. Pueden componerse de una vocal, que es el núcleo silábico, más consonantes antes y consonantes después, como en la sílaba mar. O también pueden construirse con una consonante y una vocal, que está como la sílaba T, que es la estructura más usual dentro de las sílabas en español. Ahora, entonces lo que quiero recalcar es que una sola vocal puede ser una sola sílaba. Y entonces la más usual es consonante vocal. Ok, también tenemos aquí otro ejemplo de sílaba donde tenemos dos consonantes juntas, que es atlas. Pero ese atlas, vean, son dos consonantes, TL antes de la A, que es el núcleo vocálico y el núcleo silábico. Aquí, atlas. Pero eso nosotros lo decimos aquí muy fácilmente en México. En España, por ejemplo, ellos no dicen atlas. Ellos separan así. A, atlas. Atlas, esto. El atlas lingüístico, el atlas o el atlántico, hacen unas cosas raras con la T y la L, pero porque no tienen una hermosa lengua náhuatl que esté atrás de su variante de español. Bueno, pero algunas palabras tenemos entonces con dos consonantes antes de la vocal. Bien, ahora, antes de pasar a otra cosa, quiero mencionar que no todas las sílabas en el mundo están compuestas así, ya sea de vocal o de consonante o de vocal más consonantes. Y un ejemplo de esto es el inglés. La palabra bird. Bird, como sabemos, se escribe B-I-R-D, pero no se pronuncia la I, entonces es bird. Aquí como lo escribí. Cuando se escribe entre estas dos barras es el sonido. Bird. Entonces, aquí lo que tenemos que notar que el núcleo de la sílaba está compuesta, es una sola sílaba, pero el núcleo está compuesto por una R. Y entonces también se pueden construir palabras cuyo núcleo silábico sea, por ejemplo, también la L. Y esto es en inglés. Y así como en el inglés, digo, no es la única lengua ni la más sobresaliente ni nada, sino es un ejemplo porque es el más vecino, es la lengua, una de las más vecinas aquí que tenemos, pero habría que pensar, por ejemplo, en el árabe, etcétera, en otras lenguas, en el chino, cómo construyen sus sílabas. Entonces, esto solamente es en español y lo digo para que no crean que todo ya así es rápido y fácil y que ya se acabó todo y punto. No, hay muchas lenguas más. Ok, hasta aquí regularmente nadie tiene problemas con lo de las sílabas. Ya vienen los problemas cuando están los diptongos. Los diptongos entonces es la unión de una vocal fuerte más una vocal débil. Esto es prácticamente la Real Academia Española desde 1999, si no es que desde antes ya lo separó así. Todavía en el 2010 lo sigue diciendo, vamos a separar los diptongos de esta manera, ya sea en España, en México, en Colombia,
En Cuba, en todas partes. Así lo vamos a hacer. Vocal fuerte, ¿esto para qué? Pues es para dar una unidad a toda la lengua española, independientemente de cómo lo pronunciemos. Bueno, entonces, vocal fuerte más vocal débil. La vocal fuerte son A, E, U. Vocales débiles y U. Ahora, podemos hacer los diptongos con fuerte más débil o débil más débil. Y aquí los ejemplos. Puerco, vean, vocal débil, la U, vocal fuerte, la E. Puerta, el mismo ejemplo. Aire, vocal fuerte primero, en segundo lugar la vocal débil y ya, 2 sílabas. Viuda, aquí tenemos el tercer ejemplo de vocal débil más vocal débil. Y U, viuda. Ahora recuerden que se van a romper los diptongos cuando una palabra tiene un acento. Porque cuando una sílaba, una vocal débil tiene un acento, se convierte como en fuerte y entonces ya una fuerte, que es la O más una fuerte, ya no pueden estar juntas, ¿no? Entonces, oírte en esta palabra son 3 sílabas. Regularmente, donde les empieza a fallar esto de separar las palabras es en los diptongos. Entonces, pongan atención en los diptongos, por favor, todos. Ok. En el conteo de las sílabas ya dentro de los versos, tenemos que considerar, número 1, que la poesía es un gran ejemplo de muchas cosas, de veras. Pero de esto, que es una cadena de sonidos. Porque nosotros cuando, por ejemplo, en la clase de español estudiamos la lengua, vamos segmentando los sonidos y vamos segmentando las palabras. Y entonces decimos conteo, una palabra, de, otra palabra, sílaba, otra palabra y así vamos, ¿no? Y vamos separando las sílabas como una por una. Pero en los versos, ahí tenemos que ver específicamente que no lo podemos hacer de esa manera, sino más bien lo tenemos que hacer pensando que cada verso o todos los poemas son cadenas de sonido. Y así, esto quiere decir que un sonido se va a ir ligando al otro y al otro y al otro y a la siguiente palabra y a la siguiente. Y así es como vamos construyendo nuestra habla. Cuando nosotros hablamos, entonces empezamos a hablar y empezamos a hablar hasta que hay una pausa. Como aquí, una pausa. Entonces, tenemos que considerar esto. Y en los versos les digo que es fácil ver, es fácil observar esto. Ahora, los conceptos que quiero explicar ya los voy a ir haciendo a partir del poema de la primera estrofa del Romance Sonámbulo de Federico García Lorca. Espero que ya la hayan leído completa. Recuerden que son varias estrofas. Y voy a leer esta primera y a partir de aquí, entonces les digo, voy a explicar los puntos que quiero. Empiezo. Romance sonámbulo de Federico García Lorca. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. Bueno, en esta primera estrofa nos va a servir perfectamente para revisar lo que quiero que revisemos. Entonces, vean. Antes de empezar, vamos a ver que el romance, según nuestro manual de versificación española de Rudolf Beer, creo que así se pronuncia. Ahora, vean que no lo puse la referencia en estilo APA, lo hice informalmente. Bueno, entonces, pero el romance nos dice, nuestro manual de versificación española, que es el género poético más constante y abundante de la literatura española. Eso quiere decir que durante muchos siglos se ha trabajado con este tipo de poemas y se han trabajado de muchas maneras. Entonces, como se ha trabajado de muchas maneras, lo que este autor dice es, voy a dar las 3 principales características del romance. Y las 3 principales características son estas. Versos de 8 sílabas. Recuerden que cada línea es un verso.
Rimas asonantes en los versos pares y extensión libre del poema. Es decir, que puede durar, que puede ser muy largo, puede ser más o menos largo o corto, ¿no? Pero no tan corto, ¿verdad? Porque el romance pues no es tan corto de por sí. Ok, entonces versos de 8 sílabas. Y vamos a ver aquí los poemas, los versos. Vamos a ver algunos versos para ir viendo que son de 8 sílabas y para ir viendo también cómo se cuentan las sílabas. Verso 1. Verde que te quiero verde. Entonces, vean que aquí ya lo dividí yo. Son las sílabas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sílabas. Vemos que el romance son versos de 8 sílabas. Vamos aquí a otro, al segundo. Verde viento, verdes ramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sílabas. El 11. Las cosas la están mirando. Entonces vean aquí ya tiene un detallito que se llama sinalefa. Son entonces sílabas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 sílabas. Sin embargo, tiene esta parte que la puse en amarillo y entonces se llama sinalefa. La sinalefa es prácticamente una regla en todos los poemas que va a ser la unión de los sonidos del final de una palabra con otra. Por ejemplo, aquí está la palabra caballo. El final, la última sílaba, se unió a la siguiente palabra que es la preposición en, ¿no? Caballo en. Dice, y el caballo en la montaña. Es por lo que les decía, aquí se nota perfectamente que es una cadena sonora. Entonces, no dice, y el caballo en la montaña, ¿no? O sea, no hablamos así y en los poemas pues, tampoco, menos, no podemos decirlo. Es, y el caballo en la montaña, ligando todos los sonidos. Entonces, sobre ese efecto de la lengua sonora y de ir ligando un sonido a otro, aquí tenemos que, y el es una sinalefa. Vean, las sinalefas se van a hacer entonces en la unión de dos vocales de dos palabras diferentes. Y el caballo en la montaña. En el verso 5, con la sombra en la cintura. Aquí es la palabra sombra y se unió la sílaba pra a la palabra en. Sombra en la cintura. Entonces, en la sinalefa no le va a importar o no se hace la unión de estas sílabas si es fuerte o débil la vocal. No, se hace parejo, sean vocales fuertes con débiles como y el, o si son dos vocales fuertes como aquí, caballo en o sombra en, aquí brain. Vean, son dos vocales fuertes y se unen. Aquí no se toma en cuenta eso de si es fuerte o si es débil. Simplemente todas se agarra parejo. Se hacen las uniones entre los sonidos. Caballo en la montaña, con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Se van ligando todos, ¿no? Ok. Eso es sobre la sinalefa. Aquí en nuestro apunte que vimos en el portal de CCH o que les dije que vieran, hablaba de la sinéresis. La sinéresis igual va a ser la unión de dos vocales, aquí sí regularmente fuertes, en una sola sílaba, pero dentro de una palabra. Por ejemplo, la palabra ahora regularmente la dividiríamos a o la, pero en los poemas se puede dar esta licencia poética, que se llama sinéresis, así se llama, licencia poética. Licencia poética para hacer esta unión de dos vocales fuertes, y entonces nos va a resultar en ahora, dos sílabas solamente. O el nombre Danae, regularmente así lo dividiríamos. En poesía se puede dar perfectamente esto de la sinéresis, que también es muy usual, súper usual, como Danae. Danae, dos sílabas. Danae. Ok. Entonces, eso las sinalefas. Ahora, aquí, entonces, es importante que vean lo de las sinalefas porque les digo que es casi regla en todos los poemas, entonces no podemos hacer un buen conteo de nuestras sílabas en los poemas si no consideramos las sinalefas. Es decir, las uniones entre las palabras, entre el final de las palabras y la siguiente, ¿no? Y la primera sílaba de la siguiente.
Entonces, eso, por una parte. Por otra parte, aquí puse en rosita las pausas. Según el diccionario de retórica y poética, una pausa, podemos llamar pausa entonces, pues a la pausa que está al final del verso, aquí como donde estoy poniendo la flechita, al final de la estrofa también es una pausa, que es una pausa mayor, y adentro de cada verso también puede haber pausas, pero esta del mitad del verso o dentro del verso se puede llamar pausa o cesura, pero hay que hacer como bien la distinción y, y hay que hablar más sobre eso, pero podemos decir a grandes rasgos entonces que dentro del término pausa incluso podemos llamarle así al que está dentro del verso, pero esta entonces solamente la que está en medio del verso se le puede llamar cesura, a la de acá al final siempre va a ser pausa, ¿no? Pausa. Entonces las pausas son importantes porque nos van a hablar, nos van a dar también, nos van a marcar el ritmo del poema. Así cuando ustedes lean, pues deben de considerar las pausas al final del verso. Si ustedes no respetan las pausas al final del verso, pues entonces no se van a escuchar las rimas. Y si no se escuchan las rimas, pues ya no se va a escuchar bien el poema. Entonces, verde que te quiero verde, pausa. Verde viento, verde ramas, pausa. Ahí hay que no decir pausa como estoy diciendo ahorita, pero sí esperar un poquito para que se escuche que es otro verso. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña, ¿no? Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Es decir, tenemos que marcar perfectamente las pausas, ¿no? Y aquí también quiero que noten las rimas asonantes. Vimos que del romance otra característica son las rimas asonantes en los versos pares. Entonces, versos pares, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y todos, ¿no? Todos los otros. Así. Y entonces las rimas asonantes son la semejanza de sonidos a partir de la vocal tónica y de la que sigue, pero nada más de las vocales. Aquí entonces con azul, vean, la rima está solamente en las vocales A. Ramas, montaña, baranda, plata, gitana, mirarlas. Es una rima asonante. Y los otros versos ya no tienen necesariamente rima. No es importante la rima ya en las otras, porque así es el esquema del romance, ¿no? Entonces, ya casi acabamos. Ya vi esto. Las rimas, entonces, recordando, pueden ser rimas consonantes y rimas asonantes. Las consonantes va a incluir desde la sílaba tónica. Recuerden, la sílaba tónica es la que se oye más en las palabras. Si no saben cuál es la sílaba tónica de una palabra, hagan el ejercicio. ¿Cómo digo? ¿Perro o perro? Pues digo perro. Entonces, perro, P, en la sílaba tónica. ¿Cómo digo? Mano, mano. No, pues digo mano. Entonces, mano es la sílaba tónica. Entonces, a partir las rimas consonantes es la semejanza de sonidos que incluye la vocal tónica, las consonantes y la última vocal o las últimas vocales. O sea, toda la parte final igualito, ¿no? A partir de la vocal tónica. Todo igual. Y las asonantes igual. Solamente las vocales iguales a partir de la tónica. Mano es la sílaba tónica, la vocal tónica es la A. Entonces hay una rima entre A y O, con extraño A y O. ¿Ya vieron? Las asonantes y las consonantes. Ahora, van a encontrar en muchos poemas que puede rimar, por ejemplo, perro con puerro. Y entonces aquí hay un diptongo en puerro, ue, pero hace una rima imperfecta con perro. Así se le llama, consonancia imperfecta. Cuando está rimando todo igualito, excepto que la sílaba tónica en una no es una E normal y en la otra es un diptongo, ¿no? Y aquí también en las asonantes podemos rimar mano con piano, pero es en una asonancia imperfecta o atenuada, y entonces vamos a rimar la A de mano con IA de piano y la O y la O. Entonces, vean ese tipo de rimas y pues listo. Ay, me faltó esto. Las reglas de la métrica en español. Vean, esto es importante porque también esto incluye en el verso en la medida de las sílabas.
Cuando un verso, vean, cuando un verso termina con una palabra aguda, se le aumenta una sílaba en el conteo de versos. Cuando es grave, no se le aumenta ni se le quita ninguna sílaba. Y cuando es esdrújula, se le quita una sílaba al conteo de versos. Esto a lo mejor no queda bien claro ahorita, pero vean en este. Aquí está. Vean el verso 3, dice el barco sobre la mar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 sílabas. Pero hay que considerar que aquí la palabra mar es una palabra aguda. Ramas, montaña, baranda son graves. Cintura son graves porque su sílaba tónica está en la segunda sílaba contando desde el final. Primera, segunda, verde. Primera, segunda. La sílaba tónica es en la segunda. Bueno, pero en el caso de mar, pues solamente tiene una sola sílaba y entonces no le queda más que ser aguda. Entonces, como es aguda, la regla de la métrica en español es que todos los versos que van a terminar con una palabra aguda se le va a añadir una sílaba. Entonces, si nosotros habíamos pensado que aquí Federico García Lorca se había equivocado y solamente había puesto 7 sílabas, en realidad no. Entonces, es por esta regla que hay. Si termina el verso en una palabra aguda, se le aumenta 1. Entonces, el barco sobre la mar, 7, más la otra sílaba que le vamos a aumentar por regla, pues ya son 8. Y entonces, todo su romance es perfectamente de 8 sílabas. Entonces, eso es algo que tienen que considerar, recuerden. Si es aguda, se le aumenta una sílaba. Si es esdrújula, se le quita una. Y esto es así como para que queden todas las palabras graves. Ya, esto no lo voy a... nada más voy a decir que se trata de esto, de que... Dejémoslo en que es una regla, ¿no? Es una regla de la métrica, ¿sale? Entonces, lean estas reglas bien, considérenlas cuando estén contando sus sílabas en los poemas. Y eso es todo por el momento. Bien, saludos cordiales para todos